La caída de Francia en junio de 1940 representó para Alemania una victoria tan rápida que sorprendió incluso a su propio alto mando. En 6 semanas, la Wehrmacht había conseguido lo que el Imperio alemán no logró en 4 años durante la Primera Guerra Mundial. El ejército francés, considerado hasta entonces una de las fuerzas militares más poderosas del continente, se desintegró bajo el avance de las divisiones Panzer, mientras las tropas británicas evacuaban desde Dunkerque. Para finales de ese verano, el Reich controlaba Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca y Noruega. El mapa político y militar de Europa Occidental había sido redefinido en un tiempo excepcionalmente corto. La magnitud territorial de esas conquistas planteó un desafío inmediato. Cada nuevo kilómetro de costa añadía un tramo adicional que defender. Desde las playas noruegas hasta la frontera española, la Alemania de 1940 quedó responsable de aproximadamente 4.000 kilómetros de litoral atlántico. La lógica militar sugería que esa extensa línea costera terminaría convirtiéndose en un posible escenario de contraataque aliado, aunque en ese momento la amenaza parecía lejana y teórica. Hitler esperaba que el Reino Unido buscara una paz negociada. Recién instalado en el poder, Churchill había dejado claro que no contemplaba ninguna rendición, pero el Führer creyó que la situación militar forzaría tarde o temprano una solución diplomática favorable al Reich. La Operación León Marino, el plan alemán para una invasión de las islas británicas, avanzó poco más allá de la planificación. Requería una superioridad aérea que la Luftwaffe intentó obtener durante el verano y otoño de 1940, sin éxito. La derrota en la Batalla de Inglaterra anuló cualquier posibilidad inmediata de un cruce del Canal de la Mancha. Para diciembre de ese año, la idea había sido archivada. El Reino Unido continuaba en guerra, y la seguridad de las costas ocupadas dependía más del desinterés aliado que de una planificación defensiva estructurada. Mientras tanto, Alemania preparaba su siguiente gran apuesta estratégica. Durante el otoño e invierno de 1940, la atención del alto mando se desplazó hacia el este, donde se planificaba la futura invasión de la Unión Soviética. La franja costera atlántica permaneció sin una estructura defensiva definida. Solo existían fortificaciones francesas heredadas y posiciones improvisadas por los ocupantes, guarnecidas por unidades de segunda línea. No había urgencia. La expectativa dominante era que el Reino Unido carecía de la capacidad de efectuar un desembarco significativo y que la ofensiva en el este resolvería el conflicto europeo antes de que la costa atlántica se convirtiera en un problema real. La Operación Barbarroja, lanzada el 22 de junio de 1941, absorbió la mayor parte de los recursos humanos y materiales del Reich. Las divisiones que habían conquistado Francia fueron enviadas a las vastas estepas soviéticas. El litoral occidental quedó en manos de unidades de ocupación, con equipamiento limitado y funciones principalmente administrativas. La amenaza de una invasión aliada seguía pareciendo remota, mientras la Wehrmacht avanzaba hacia Leningrado, Moscú y Kiev. Ese cálculo cambió en diciembre de 1941. El ataque japonés a Pearl Harbor el día 7 y la posterior entrada de Estados Unidos en la guerra transformaron la situación estratégica. Alemania declaró la guerra a Washington el 11 de diciembre, vinculando su destino al de Japón. Estados Unidos poseía una capacidad industrial que superaba ampliamente a todas las potencias europeas. Su entrada en el conflicto convirtió la posibilidad de una invasión aliada en Europa Occidental en una certeza estratégica. Ya no se trataba únicamente de contener a una potencia insular con recursos limitados, ahora se enfrentaba a un adversario capaz de producir flotas, aviones y material bélico en cantidades sin precedentes. Mientras tanto, en el frente oriental, la ofensiva alemana había perdido impulso. El avance hacia Moscú quedó detenido por el barro otoñal y luego por el invierno. En diciembre de 1941, la contraofensiva soviética obligó a los alemanes a retroceder por primera vez desde el inicio de la campaña.
Alemania se encontraba atrapada en una guerra de desgaste en el este, sin haber resuelto la situación en el oeste. El escenario que se había intentado evitar desde 1939, una guerra en dos frentes, se había materializado plenamente. En ese contexto, las incursiones aliadas en la costa occidental adquirieron un nuevo significado. Aunque limitadas en escala, demostraban que la costa ocupada no estaba fuera del alcance de operaciones ofensivas. El 27 de diciembre de 1941, comandos británicos atacaron las islas noruegas de Vågsøy y Moløy, destruyendo instalaciones portuarias y retirándose tras varias horas de combate. La operación reveló deficiencias en la vigilancia alemana y confirmó que la línea costera era vulnerable. En marzo de 1942, otro golpe aumentó la preocupación del alto mando alemán. La operación Chariot, dirigida contra el puerto francés de Saint-Nazaire, logró inutilizar la única dársena capaz de albergar al acorazado Tirpitz. El ataque, ejecutado mediante un destructor cargado con explosivos y apoyado por comandos, tuvo un impacto operativo considerable. Para Hitler fue una señal clara de que los británicos estaban dispuestos a asumir riesgos elevados para atacar objetivos estratégicos en la costa atlántica. Estas operaciones influyeron directamente en el pensamiento estratégico alemán. El mariscal Gerd von Rundstedt solicitó refuerzos y una revisión urgente de las defensas costeras. Hitler, consciente de la creciente amenaza representada por Estados Unidos y del estancamiento en el este, comenzó a considerar seriamente la necesidad de una línea defensiva permanente en Europa occidental. El razonamiento era claro. Tarde o temprano, los aliados intentarían desembarcar en el continente para aliviar la presión sobre la Unión Soviética y abrir un segundo frente decisivo. El 23 de marzo de 1942, Hitler emitió la Führerweisung No. 40. Esta directiva, titulada Órdenes para la preparación de la defensa costera, marcó el inicio oficial del proyecto que se conocería como Muro Atlántico. El documento ordenaba transformar la costa europea, desde Noruega hasta la frontera española, en un sistema defensivo continuo capaz de resistir un desembarco aliado. Hitler insistió en que la defensa no podía depender de reservas móviles. Debía basarse en fortificaciones permanentes capaces de absorber un ataque naval y aéreo sin colapsar en las primeras horas. La directiva definía prioridades geográficas, regiones con puertos estratégicos o zonas consideradas vulnerables por su topografía debían ser fortificadas en primer lugar. Las posiciones artilleras costeras debían integrarse con búnkeres de hormigón armado. Las playas susceptibles de un desembarco necesitaban obstáculos antitanque, campos de minas y posiciones de ametralladoras en profundidad. Cada sector debía tener autonomía defensiva durante las etapas iniciales de un eventual ataque. La responsabilidad de ejecutar este proyecto recayó en la organización Todt, dirigida desde febrero de 1942 por Albert Speer tras la muerte de Fritz Todt. La escala del esfuerzo constructivo era considerable. Fortificar 4.000 kilómetros de costa exigía recursos que ya estaban comprometidos en otros frentes. Alemania debía movilizar grandes cantidades de hormigón, acero y mano de obra, en un contexto en el que la industria trabajaba al límite de su capacidad para sostener la guerra en el este. Los primeros meses posteriores a la directiva se caracterizaron por la falta de claridad en la cadena de mando. La organización Todt era responsable de la construcción, pero los comandantes militares locales decidían la ubicación y función de cada fortificación. Speer intentó imponer estandarización mediante los diseños Regelbau elaborados por el Festungspioniere, pero la diversidad geográfica y la escasez de materiales llevaron a múltiples adaptaciones locales. El resultado fue un sistema defensivo heterogéneo, con sectores avanzando a ritmos muy diferentes. A finales de 1942 se había iniciado la construcción de fortificaciones en toda la costa atlántica, pero la distribución era irregular. Calais recibió una concentración significativa de recursos debido a su proximidad a Inglaterra. Puertos como Cherburgo y Brest fueron priorizados por su valor estratégico. En contraste,
amplias regiones de Normandía y Bretaña avanzaron lentamente, con estructuras dispersas y recursos más limitados. El 19 de agosto de 1942, el ataque aliado contra Dieppe alteró de nuevo la percepción alemana. Más de 6.000 hombres participaron en un asalto que terminó en una derrota costosa para los atacantes. Las defensas alemanas, aun siendo parciales y en algunos casos improvisadas, lograron repeler la operación. Hitler interpretó el resultado como una prueba de la eficacia de las fortificaciones y concluyó que un sistema defensivo sólido podía detener un desembarco incluso si éste incluía fuerzas numerosas y bien equipadas. Menos de una semana después, ordenó acelerar el proyecto. Exigió duplicar los recursos asignados y estableció nuevos objetivos cuantitativos. Miles de fortificaciones permanentes debían estar terminadas para finales de 1943. Cada posición artillera debía protegerse con búnkeres de hormigón de alta resistencia. Los posibles sectores de desembarco requerían defensas en profundidad capaces de ralentizar o detener cualquier avance inicial. La organización Todt expandió su reclutamiento de mano de obra mediante trabajadores franceses, el servicio de trabajo obligatorio de Vichy y el traslado de prisioneros de guerra soviéticos y trabajadores forzados desde otros territorios ocupados. Decenas de miles de personas fueron asignadas al proyecto. El transporte de hormigón, acero y maquinaria dependía de una red ferroviaria saturada, en competencia constante con las necesidades del frente oriental. Para finales de 1942, la construcción del sistema defensivo había adquirido un ritmo sostenido, aunque seguía marcada por la falta de uniformidad entre regiones. El litoral atlántico se transformaba gradualmente en una sucesión de posiciones fortificadas que, sin embargo, carecían aún de una doctrina de empleo coherente. Las estructuras crecían en número, pero no existía un consenso entre los mandos alemanes sobre cómo debían integrarse en un plan defensivo unificado. Esa falta de claridad se volvería determinante cuando nuevos oficiales con amplia experiencia operativa llegaron a Francia en los meses posteriores, enfrentando una costa en rápido proceso de fortificación, pero aún sin una visión estratégica común sobre su uso. La organización Todt, aunque no formaba parte del ejército en sentido estricto, operaba con una estructura jerarquizada y procedimientos propios de una entidad vinculada directamente al esfuerzo bélico. Creada en 1933 por Fritz Todt, había dirigido proyectos esenciales para el Reich, como la red de autopistas, la ampliación de la línea Sigfrido y la construcción de aeródromos. Tras la muerte de Todt en febrero de 1942, Albert Speer asumió su dirección, heredando una maquinaria administrativa extensa y orientada a tareas de gran escala. Para ejecutar la Führerweisung No. 40, esa organización debía multiplicar su capacidad y coordinar cientos de emplazamientos distribuidos a lo largo de la costa atlántica. Su estructura combinaba un mando central fuerte y una amplia descentralización operativa. Speer fijaba directrices generales, pero los Oberbauleiter, directores regionales de construcción, poseían autoridad para reclutar trabajadores, requisar recursos y coordinarse con los comandantes militares locales. Esta descentralización permitía adaptarse a la geografía diversa del litoral, pero también generaba diferencias importantes en ritmos de trabajo, prioridades y métodos. Las decisiones tomadas en Normandía no coincidían necesariamente con las adoptadas en Bretaña o los Países Bajos. Lo que debía ser un sistema homogéneo se convirtió desde el inicio en un mosaico de prácticas distintas, unidas solo por el objetivo común de fortificar la costa. Tras la directiva de marzo de 1942, la primera necesidad fue obtener mano de obra a gran escala. La organización Todt no contaba con suficientes trabajadores permanentes, por lo que recurrió a diferentes fuentes. La primera fue Francia, mediante el Service du Travail Obligatoire, instaurado por Vichy en septiembre de ese mismo año. Miles de franceses fueron movilizados hacia los sectores costeros, trabajando largas jornadas con salarios reducidos. Aunque no enfrentaban las condiciones más severas del sistema laboral del Reich, su participación se daba en un marco de coerción estatal.
La segunda fuente fueron los prisioneros de guerra, principalmente soviéticos capturados en grandes números desde 1941. También trabajaron polacos, yugoslavos y franceses capturados en 1940. Los soviéticos, al ser el grupo más numeroso, fueron utilizados en las tareas más duras y en condiciones especialmente precarias. La falta de abrigo adecuado, la escasez de alimentos y las jornadas prolongadas contribuyeron a una elevada mortalidad. Los registros incompletos impiden conocer la cifra exacta, pero la evidencia disponible indica un número significativo de muertes por agotamiento, enfermedades y accidentes. Además, se emplearon trabajadores forzados de otros territorios ocupados. Holandeses, checos, belgas y noruegos fueron enviados a diferentes sectores, ya fuera mediante programas de trabajo obligatorio o tras detenciones vinculadas a actividades de resistencia. También hubo trabajadores judíos, aunque en menor proporción que en otros proyectos del Reich. Esta diversidad incrementaba la complejidad administrativa y exigía un control constante para mantener la productividad. Para mediados de 1943, la construcción del Muro Atlántico requería aproximadamente 260.000 trabajadores. De ellos, cerca de 100.000 procedían del STO francés. 80.000 eran prisioneros soviéticos y unos 40.000 correspondían a trabajadores forzados de otros países. El resto eran técnicos, empleados permanentes de la organización Todt o voluntarios atraídos por salarios comparativamente altos. Coordinar a esta masa laboral a lo largo de miles de kilómetros de costa exigía una estructura administrativa que a menudo se veía superada por la magnitud de las operaciones diarias. El hormigón armado era el material central del proyecto. Cada búnker, casamata o puesto de observación requería toneladas de hormigón, cuya calidad dependía del cemento, la arena, la grava y el agua dulce empleados. El cemento se transportaba desde fábricas en Renania y el norte de Francia hasta los depósitos costeros, en trenes que competían por espacio en una red ferroviaria saturada. Las prioridades del frente oriental hacían que los envíos sufrieran retrasos frecuentes, dejando obras a medias durante semanas. La arena y la grava podían obtenerse localmente, pero no siempre en la cantidad o calidad requeridas, y en algunos sectores también debían transportarse largas distancias. El acero de refuerzo, indispensable para resistir tensiones y cargas, era uno de los recursos más disputados del Reich. Un búnker tipo B podía requerir cerca de 8 toneladas de barras de acero entrelazadas, uno tipo A hasta 15. Speer asignaba cuotas según la importancia estratégica del sector. Calais, considerado el punto más probable de una invasión, recibía grandes cantidades de acero y cemento. Normandía, al no ser prioritaria en este periodo, recibía menos material, lo que se reflejó en la densidad y solidez de sus fortificaciones. Los diseños estandarizados definidos por el Festungspioniere, conocidos como Regelbau, estaban destinados a garantizar coherencia en la construcción. Con cientos de variantes numeradas y funciones definidas, casamatas antitanque, refugios de infantería, puestos de mando o depósitos de munición, se esperaba que los comandantes seleccionaran modelos según sus necesidades y que la organización Todt los construyera siguiendo especificaciones precisas. Pero la práctica distaba de ese planteamiento. Los comandantes locales solicitaban modificaciones para ajustarse al terreno o aumentar la potencia de fuego. Si faltaba acero, los ingenieros reducían el refuerzo interno. Si el hormigón llegaba tarde, ajustaban el tamaño de la estructura. Incluso en sectores bien abastecidos, la topografía obligaba a modificar planos para adaptar las troneras o las entradas. Como resultado, aunque los Regelbau servían de guía, pocos búnkeres coincidían plenamente con los modelos originales. Los estándares de construcción variaban según su resistencia. Los búnkeres tipo A contaban con paredes de 3,5 metros pensadas para soportar impactos de artillería naval pesada. Los tipo B, más numerosos, tenían paredes de 2 metros. Los tipo B1, con espesores reducidos, solían enterrarse parcialmente para aumentar su solidez.
Las estructuras tipo C y D eran ligeras y servían como refugios básicos. Esta variedad buscaba equilibrar la disponibilidad de recursos con la necesidad de cubrir una costa extensa. Una de las estructuras más características era el Ringstand 58, o Tobruk, una posición de hormigón enterrada con una abertura superior para una ametralladora o una pequeña torreta. Su bajo coste de material y su facilidad de instalación permitían desplegarla en gran número, convirtiéndola en un elemento recurrente en sectores donde el hormigón era limitado. La construcción de un búnker tipo B seguía fases relativamente uniformes: excavación, montaje del encofrado, instalación del acero, vertido del hormigón y curado. Las condiciones climáticas influían en cada etapa. La lluvia ralentizaba el vertido, el viento afectaba la uniformidad de las capas y el frío prolongaba el tiempo de fraguado. Además, los retrasos en el suministro de cemento y acero dejaban estructuras expuestas durante días o semanas, lo que deterioraba el material ya vertido. La corrupción afectaba múltiples niveles del proyecto. En algunos sectores, el cemento y el acero eran desviados antes de llegar a destino. Capataces y administradores vendían materiales en el mercado negro o los desviaban a obras no relacionadas con el muro. Las inspecciones revelaron que búnkeres declarados como completados presentaban paredes más delgadas de lo estipulado o carecían de ventilación adecuada. En varios casos se había utilizado arena salada, lo que aceleraba la corrosión del acero interno. Los informes de inspección realizados entre finales de 1942 y principios de 1943 describían problemas recurrentes. En Normandía, cerca de un tercio de las estructuras revisadas presentaba deficiencias en el grosor de las paredes o en el curado del hormigón. En Bretaña, los equipos detectaron irregularidades similares. Incluso sectores como Calais, prioritarios para el alto mando, mostraban grietas tempranas debido a vertidos apresurados. Speer intentó mejorar el control creando equipos de inspección adicionales, pero su alcance era limitado ante la vastedad del proyecto. Para mediados de 1943, la organización Todt había construido unas 8.000 estructuras, muy lejos de las 15.000 exigidas por Hitler para finales de ese año. Speer atribuyó los retrasos a la falta de materiales, la saturación ferroviaria y la competencia con otros proyectos militares. Hitler ordenó acelerar los trabajos, pero un aumento de mano de obra no resolvía la escasez de acero y cemento. La producción industrial alemana ya operaba al límite, y los bombardeos aliados empezaban a afectar fábricas y centros de transporte. En varios sectores, los comandantes recurrieron a soluciones temporales para cubrir huecos defensivos. Construyeron búnkeres más pequeños, emplearon menos acero del recomendado o levantaron posiciones provisionales con madera y sacos de arena. Estas estructuras cumplían funciones básicas, pero no se acercaban a los estándares previstos inicialmente. Hacia el otoño de 1943, la distribución defensiva mostraba diferencias marcadas. Calais acumulaba más de 2.000 fortificaciones. Las islas del canal registraban una alta densidad de búnkeres. Puertos como Brest, Lorient y Saint-Nazaire estaban fuertemente protegidos. En contraste, Normandía contaba con menos de 1.500 estructuras dispersas en amplios tramos de costa. Esta distribución reflejaba la convicción de Hitler de que un ataque aliado se produciría por la ruta más corta desde Inglaterra. Para finales de 1943, el muro atlántico había consumido más de 17 millones de metros cúbicos de hormigón y 1,2 millones de toneladas de acero, cifras comparables a las de varios años de producción de tanques. El coste financiero superaba los 3.700 millones de Reichsmarks. A pesar de ese esfuerzo, el resultado era desigual. Sectores robustos coexistían con áreas apenas defendidas. Las diferencias en calidad, la escasez de materiales y la ausencia de una doctrina unificada sobre el uso de estas fortificaciones evidenciaban un problema de fondo. La costa se estaba llenando de estructuras aisladas que aún no formaban un sistema integrado,
y esa carencia estratégica empezaba a ser evidente incluso para los mandos alemanes. A medida que avanzaba 1943, la cuestión ya no era solo cuánto se podía construir, sino cómo debía utilizarse lo construido frente a una invasión cuyo momento se aproximaba con creciente claridad. A finales de 1943, la cuestión central para la defensa alemana en el oeste ya no era cuántos búnkeres se habían construido ni cuántos recursos se habían consumido. El problema residía en la ausencia de una doctrina clara para emplear esas fortificaciones cuando llegara la invasión aliada. Durante meses, la construcción avanzó sin que existiera un consenso sobre su propósito operacional. La llegada de nuevos mandos y la intensificación de las evaluaciones estratégicas transformaron esa indefinición en un conflicto abierto dentro del alto mando. En diciembre de 1943, el mariscal de campo Erwin Rommel fue asignado al mando del Grupo de Ejércitos B, con responsabilidad directa sobre la defensa de la costa desde Holanda hasta el Loira. Su reputación como comandante era conocida. En Francia, en 1940, había demostrado capacidad para explotar brechas en el dispositivo enemigo. En el norte de África había dirigido operaciones durante 2 años frente a un adversario que controlaba el aire y el mar. También había sufrido allí la creciente dependencia alemana de suministros vulnerables y la dificultad de mantener la movilidad bajo constante vigilancia aérea aliada. Esas experiencias marcaron su interpretación del combate moderno. Las inspecciones iniciales de Rommel a lo largo del frente occidental le llevaron a conclusiones inmediatas. Observó que muchas fortificaciones estaban incompletas, que las unidades costeras carecían de movilidad y que los obstáculos desplegados en varias playas no serían suficientes para impedir un desembarco bien coordinado. Sin embargo, lo que más le preocupó fue la estrategia defensiva vigente. Según el plan heredado, la defensa se basaba en permitir que los aliados desembarcaran y luego lanzar contraataques desde el interior con reservas blindadas. Para Rommel, esa concepción era inviable. Sostenía que cualquier concentración de fuerzas en las carreteras sería detectada desde el aire y atacada antes de llegar al frente. En África había visto cómo columnas enteras eran destruidas antes de entrar en combate. Su propuesta era sencilla en su formulación y estricta en su aplicación. Las reservas debían estar cerca de la costa, no en el interior. Si el enemigo no era detenido durante las primeras horas, consideraba que el frente quedaría comprometido. Las divisiones Panzer debían situarse inmediatamente detrás de las zonas más probables de desembarco, listas para entrar en acción sin necesidad de largos desplazamientos. A su juicio, la batalla se decidiría antes de que los aliados consolidaran una cabeza de puente. Si lo lograban, su superioridad material y aérea impediría expulsarlos. La visión de Rommel chocaba con la de Gerd von Rundstedt, comandante en jefe en el oeste desde 1942. Rundstedt defendía una estrategia basada en la flexibilidad operativa. Para él, colocar fuerzas blindadas junto a la costa era arriesgar su destrucción. Consideraba inevitable que las guarniciones locales fueran superadas durante un desembarco masivo y que la verdadera batalla se produciría una vez los aliados avanzaran tierra adentro. En su perspectiva, la concentración de reservas móviles permitiría identificar el punto principal del ataque y lanzar un contraataque decisivo cuando el enemigo aún estuviera reorganizándose. Rundstedt reconocía la vulnerabilidad de las carreteras y la amenaza aérea, pero confiaba en la posibilidad de mover tropas durante la noche o emplear rutas secundarias. Esa confianza se basaba en experiencias previas y en la doctrina alemana desarrollada durante décadas, centrada en la maniobra y la iniciativa operacional. Desde su punto de vista, dispersar las unidades blindadas a lo largo de la costa las convertía en fuerzas estáticas incapaces de sostener un enfrentamiento prolongado. Este choque doctrinal no era simplemente un desacuerdo táctico. Representaba dos interpretaciones distintas de cómo funcionaba el combate moderno bajo condiciones de superioridad aérea enemiga. Rommel, influido por su experiencia reciente,
veía la movilidad como una desventaja. Rundstedt, formado en las campañas de 1939 y 1940, aún confiaba en la posibilidad de concentrar y maniobrar. La situación se complicó porque ninguno de los dos tenía autoridad plena para imponer su criterio. La decisión final recaía en Adolf Hitler. Su relación con el alto mando estaba marcada por la desconfianza. Consideraba que los generales eran demasiado prudentes en sus recomendaciones de retirada o maniobra y creía que su propia intervención había sido determinante en momentos críticos del frente oriental. Esa percepción reforzaba su tendencia a centralizar decisiones. En el caso de la defensa del oeste, Hitler intentó satisfacer ambas posturas, lo que generó un sistema híbrido y disfuncional. A comienzos de 1944, asignó 3 divisiones Panzer a Rommel, posicionándolas en sectores cercanos a la costa normanda. Al mismo tiempo, dejó 4 divisiones bajo control directo del OKW, lo que implicaba que cualquier movimiento requería su autorización personal. Rundstedt recibió el mando de otras divisiones, aunque con restricciones importantes. La consecuencia inmediata fue que ninguna autoridad tenía el control completo de las fuerzas blindadas. La falta de claridad afectaba no solo a los mandos superiores, sino también a las tropas. Las unidades costeras recibían órdenes contradictorias. Algunas debían defender sus posiciones hasta el final, mientras otras debían retirarse si era necesario para preservar fuerzas destinadas al contraataque. Esta mezcla dificultaba la preparación y creaba incertidumbre entre los comandantes subordinados que no sabían cuál sería el papel exacto de sus unidades durante los primeros momentos de un desembarco. La cuestión geográfica añadía otra capa de complejidad. Hitler estaba convencido de que el desembarco ocurriría en Calais debido a su cercanía a Inglaterra. Rundstedt consideraba ese sector como el más probable, aunque no descartaba alternativas. Tras sus inspecciones, Rommel vio en Normandía una vulnerabilidad evidente y consideró posible que los aliados seleccionaran esa región. Sin embargo, como no existía certeza, la distribución de fuerzas terminó siendo una solución de compromiso: sectores fortificados intensamente y otros con defensas parciales. Las evaluaciones realizadas por Rommel durante los primeros meses de 1944 subrayaron las deficiencias de varias unidades estacionadas en la costa. Muchas divisiones eran estáticas, sin transporte motorizado. Algunas carecían de artillería suficiente o utilizaban piezas capturadas de distintos ejércitos, lo que complicaba el suministro de municiones. También había unidades compuestas por personal de diversas nacionalidades, reclutados o reasignados desde otros frentes. Su cohesión y capacidad para resistir un ataque masivo eran inciertas. Rommel trató de compensar estas limitaciones reforzando la defensa pasiva. Ordenó inundar áreas bajas detrás de las playas, dificultando el movimiento de tropas aerotransportadas. También impulsó la instalación de obstáculos antitanque, minas y los llamados espárragos de madera destinados a impedir aterrizajes de planeadores. Estas medidas incrementaron la profundidad defensiva, pero no alteraron el problema fundamental: la ausencia de una estrategia común. Rundstedt insistía en la necesidad de conservar reservas móviles para poder responder a un ataque en cualquier punto. En su visión, el éxito dependía de la capacidad de emplear una masa crítica de blindados en el momento oportuno. Pero esa masa crítica no existía en 1944. La situación del Reich se había deteriorado y la disponibilidad de unidades blindadas era limitada. De las divisiones presentes en el frente occidental, solo una minoría tenía capacidad de maniobra real, y muchas dependían de equipos que habían sido usados intensivamente en otros frentes. La estructura de mando aumentaba la confusión. Rommel actuaba desde el frente, inspeccionando constantemente las defensas y solicitando refuerzos. Rundstedt ejercía un mando más amplio, intentando mantener cohesionadas las operaciones regionales. Hitler intervenía directamente, emitiendo órdenes específicas desde su cuartel general en Prusia Oriental. Alfred Jodl, en el OKW, trataba de coordinar todas estas demandas
pero carecía de autoridad para imponer decisiones que contravinieran los deseos de Hitler. El resultado era un sistema donde las órdenes se superponían, se contradecían o quedaban sin ejecución por falta de claridad. En marzo de 1944, Hitler ordenó reforzar todas las baterías costeras y construir nuevas casamatas. Sin embargo, los recursos ya eran escasos. El hormigón, el acero y la mano de obra habían sido utilizados intensamente durante 1942 y 1943, y la organización Todt no tenía capacidad para acelerar el ritmo de construcción. Los bombardeos aliados sobre centros industriales alemanes dificultaban aún más la producción. La orden de Hitler no podía cumplirse en los plazos establecidos. Los informes que llegaban desde Francia reflejaban esta situación. Rommel advertía que las defensas eran insuficientes para detener una invasión de gran escala. Rundstedt recomendaba reforzar la reserva blindada, aun sabiendo que carecía del control necesario para utilizarla de inmediato. Ambos coincidían en que el enemigo se estaba preparando, aunque diferían en la interpretación de cómo debía defenderse la costa. Hitler recibía estos informes, pero sus respuestas eran ambiguas. Se limitaba a insistir en que el muro atlántico debía cumplir su función. Para mayo de 1944, la estructura de mando en el oeste había perdido cohesión. La combinación de reservas divididas, fortificaciones incompletas y unidades con capacidades dispares revelaba un sistema defensivo que no podía actuar de manera integrada. La doctrina no se había resuelto y la autoridad estaba fragmentada. El dispositivo alemán dependía de decisiones que debían tomarse con rapidez, pero que estaban distribuidas entre mandos con responsabilidades superpuestas. Mientras estas tensiones ocupaban al alto mando alemán, otra dinámica se desarrollaba fuera de su control. Al otro lado del canal, los aliados analizaban cada debilidad estructural del dispositivo defensivo alemán. Estudiaban los patrones de despliegue, la ubicación de las reservas y las características geográficas de cada sector. Ese análisis avanzaba al mismo tiempo que la discusión interna alemana permanecía sin solución. A comienzos de 1944, mientras el alto mando alemán permanecía enredado en un debate doctrinal que limitaba su capacidad para articular una defensa coherente, los aliados avanzaban en un proceso planificado, con un grado de detalle sin precedentes. La preparación para una operación anfibia a gran escala requería información precisa, capacidad industrial sostenida y coordinación multinacional. La construcción de esta estructura operativa había comenzado 2 años antes, pero entre enero y mayo de 1944 alcanzó su fase decisiva. En ese periodo, cada debilidad observable en el muro atlántico fue identificada y convertida en un punto de apoyo para la operación futura, mediante una metodología que combinaba reconocimiento intensivo, planificación técnica y engaño estratégico. El reconocimiento aéreo se convirtió en el recurso más importante para elaborar una imagen detallada de las defensas costeras alemanas. Desde principios de 1944, escuadrones especializados británicos y estadounidenses realizaron vuelos diarios sobre los sectores de la costa occidental. Los aviones empleados, principalmente Spitfires de gran altitud y Mosquitos de largo alcance, operaban en perfiles de vuelo diseñados para maximizar la calidad fotográfica y minimizar la exposición al fuego enemigo. Cada misión producía series de imágenes que eran enviadas a centros de interpretación fotográfica en Inglaterra, donde analistas experimentados revisaban cada detalle. Para mayo de ese año, los archivos aliados contenían cientos de miles de fotografías de Normandía, Bretaña, Pas de Calais y los Países Bajos. Estas imágenes se comparaban secuencialmente para detectar cambios en las posiciones alemanas, identificar nuevas construcciones o registrar movimientos de unidades. Los analistas clasificaban búnkeres, baterías de artillería, campos de minas, depósitos y redes de comunicación. Aunque la interpretación de estos datos no siempre era perfecta, el conjunto permitía un grado de conocimiento difícil de obtener por otros medios.
Gracias a este proceso, los planificadores aliados contaban con una representación casi continua de la disposición defensiva alemana, con suficiente resolución como para evaluar la densidad de fortificaciones en cada sector. La inteligencia obtenida desde tierra complementaba esta labor. La resistencia francesa, dispersa por numerosas regiones costeras, proporcionaba información sobre movimientos de tropas, horarios de patrullas, ubicación de cuarteles generales locales y condición de las infraestructuras. En muchos casos, habitantes de zonas rurales enviaban informes codificados a través de redes clandestinas o mediante operadores de radio entrenados y desplegados específicamente para esa misión. Estos datos permitían validar o ajustar las conclusiones extraídas del reconocimiento aéreo y ofrecían contextos sobre la actividad diaria de las unidades alemanas. Una de las acciones de inteligencia más específicas consistió en la obtención de muestras de arena en las playas normandas. Los planificadores necesitaban verificar la capacidad de las playas para soportar vehículos pesados. Equipos de comandos británicos realizaron incursiones nocturnas para recolectar muestras en tubos metálicos, que luego fueron analizadas por especialistas para determinar su granulometría, estabilidad y composición. Los resultados indicaron que las condiciones eran adecuadas para las operaciones previstas, lo que permitió avanzar con confianza en la selección final de playas. Con estos elementos, el mando aliado elaboró un análisis estructurado de las fortalezas y debilidades del muro atlántico. Se identificó, entre otros puntos, que la concentración de fortificaciones alrededor de Calais reflejaba las prioridades estratégicas alemanas, basadas en la menor distancia con respecto a Inglaterra. Este patrón dejaba sectores de Normandía con defensas comparativamente más ligeras. También quedó claro que la dispersión de las reservas blindadas alemanas, así como su control centralizado, dificultaría una respuesta rápida y coordinada ante un desembarco masivo. Además, se observó que muchas baterías costeras carecían de equipos modernos de radar para dirigir fuego preciso contra objetivos móviles. Con estas vulnerabilidades definidas, los aliados desarrollaron soluciones técnicas específicas. Una de las más características fue la creación de vehículos especiales ideados para superar las defensas construidas por Alemania. Supervisados por el general británico Percy Hobart, estos vehículos incluían versiones modificadas de tanques, destinados a realizar tareas muy concretas. Entre ellos, destacaban los tanques anfibios DD, equipados con una estructura flotante para navegar hasta la playa, los tanques Crab, que utilizaban cadenas rotatorias para detonar minas, los Havre, diseñados para destruir fortificaciones mediante proyectiles de gran capacidad explosiva, y los Crocodile, que portaban lanzallamas para neutralizar posiciones fortificadas a corta distancia. Cada uno de estos modelos fue probado repetidamente en instalaciones que replicaban los obstáculos encontrados en la costa francesa. Los obstáculos logísticos también exigieron soluciones innovadoras. La experiencia de Dieppe había demostrado el riesgo de intentar capturar un puerto defendido. Para evitar esa situación, los aliados idearon los puertos artificiales Mulberry. Estas estructuras consistían en grandes cajones de hormigón, muelles flotantes y elementos articulados que, una vez posicionados, permitirían desembarcar vehículos y material pesado directamente desde los transportes. Los componentes fueron fabricados por separado en distintos puertos británicos y serían remolcados a través del canal una vez iniciada la operación. En paralelo, el proyecto Pluto, un oleoducto submarino, fue preparado para asegurar el suministro continuo de combustible desde Inglaterra a las fuerzas que operarían en Francia. El componente estratégico de engaño fue igualmente fundamental. La operación Bodyguard estableció una estructura de desinformación que buscaba convencer a Alemania de que el desembarco tendría lugar en Calais. Su núcleo, la operación Fortitude, combinó información falsa transmitida por agentes dobles, tráfico de radio artificial y la creación de un ejército ficticio, el primer grupo de ejércitos de Estados Unidos, supuestamente comandado por el general Patton. Aunque no existía como fuerza real,
se le dio presencia mediante tanques inflables, aviones de madera, instalaciones simuladas y un volumen considerable de comunicaciones ficticias. Todo esto reforzaba la impresión alemana de que el punto principal de la invasión se encontraba frente a Calais. Los patrones de bombardeo también se ajustaron al engaño. En los meses previos al desembarco, las regiones alrededor de Calais recibieron un volumen mayor de ataques aéreos que las áreas de Normandía. La intensidad de estos bombardeos sugería preparativos ofensivos directos, alimentando la percepción alemana de que allí se concentraría la operación principal. La combinación de señales falsas y actividad aérea real fortaleció el efecto global de la maniobra de engaño. Al mismo tiempo, los aliados ejecutaban una campaña para interrumpir la movilidad alemana dentro de Francia. El llamado Plan de Transporte se centró en destruir la infraestructura ferroviaria mediante ataques precisos contra estaciones, depósitos y puentes. Entre marzo y mayo de 1944, numerosos centros logísticos fueron neutralizados. Esta campaña forzó a las unidades alemanas a depender de convoyes por carretera, mucho más vulnerables a la aviación aliada. Paralelamente, la resistencia francesa intensificó acciones de sabotaje, destruyendo tramos ferroviarios, cortando líneas telefónicas y entorpeciendo movimientos de abastecimiento. La combinación de bombardeo aéreo y operaciones clandestinas redujo significativamente la capacidad alemana para desplazar fuerzas con rapidez. La preparación aliada incluía además el uso de fuerzas aerotransportadas para asegurar posiciones clave en el interior. Las divisiones aerotransportadas estadounidenses serían lanzadas detrás de las playas de Utah para proteger carreteras y puentes estratégicos, mientras que unidades británicas tendrían la misión de asegurar puntos de cruce críticos sobre los cursos de agua en el flanco este del área seleccionada. La función principal de estas fuerzas era impedir o retrasar la llegada de contraataques alemanes. Todos estos componentes se integraron mediante ejercicios extensivos. Ensayos de desembarco a gran escala se llevaron a cabo en la costa sur de Inglaterra, replicando con precisión las condiciones esperadas en la operación real. Las comunicaciones navales, el despliegue de lanchas de desembarco, la coordinación con artillería de apoyo y el movimiento inicial de tropas fueron practicados repetidamente. Aunque algunos ejercicios sufrieron incidentes graves, la información obtenida permitió ajustes inmediatos en los procedimientos. La coordinación entre fuerzas navales, aéreas y terrestres fue perfeccionada durante estos meses. La Marina asignó acorazados, cruceros y destructores a sectores específicos de la costa francesa, con objetivos definidos y secuencias precisas de bombardeo previo. La aviación aliada estableció rutas de patrulla, perfiles de ataque y sistemas de señalización diseñados para evitar incidentes con tropas propias y maximizar la supresión de las defensas alemanas. Para finales de mayo de 1944, la fuerza acumulada en Inglaterra había alcanzado cifras sin precedentes. Millones de toneladas de material se encontraban distribuidas en depósitos, puertos y campos de entrenamiento. Miles de barcos y aviones estaban asignados a tareas concretas dentro del plan general. Las divisiones destinadas al desembarco habían recibido mapas detallados, órdenes específicas y entrenamiento adaptado a los sectores que les correspondería ocupar. Todo este dispositivo había sido construido con el objetivo de garantizar que, en el momento de iniciarse la operación, cada unidad supiera exactamente cuál era su función. El 5 de junio, tras una evaluación final de las condiciones meteorológicas, se tomó la decisión de ejecutar la operación. Los movimientos iniciales comenzaron esa misma noche, con la concentración de convoyes y el despliegue de las primeras formaciones hacia sus puntos de partida. Aunque el resultado de la operación dependería de múltiples factores, la preparación aliada había alcanzado el nivel de detalle necesario para enfrentar las defensas alemanas con una planificación exhaustiva y soluciones técnicas precisas. De este modo, mientras las fortificaciones alemanas permanecían en sus posiciones y las unidades asignadas a su defensa continuaban su rutina habitual,
la fuerza de invasión avanzaba hacia la costa con una estructura de planificación diseñada para neutralizar cada obstáculo identificado durante los meses previos. Durante los meses previos, el dispositivo aliado había sido estructurado para explotar cada debilidad visible en el sistema defensivo alemán. En la madrugada del 6 de junio de 1944, esa preparación convergió en un único esfuerzo coordinado en múltiples frentes. El muro atlántico permanecía activo, con sus búnkeres ocupados y sus baterías dispuestas, pero su capacidad para funcionar como un sistema integrado estaba a punto de ser puesta a prueba bajo condiciones operativas extremadamente exigentes. A las 00:15, el primer componente del asalto se desplegó sobre el interior normando. Las fuerzas aerotransportadas aliadas fueron empleadas para asegurar puntos esenciales que permitirían el avance desde las playas. La 86 y la 101 divisiones aerotransportadas estadounidenses se lanzaron al oeste de Utah Beach con la tarea de controlar cruces de caminos, puentes y accesos que los alemanes podrían utilizar para contraatacar. En el flanco oriental, la 6 División Aerotransportada británica fue enviada para ocupar los puentes sobre el canal de Caen y el río Orne. El lanzamiento nocturno produjo dispersión significativa debido al viento, la falta de visibilidad y el fuego antiaéreo. Muchas unidades cayeron lejos de sus zonas asignadas, lo que obligó a reorganizarse sobre el terreno. A pesar de estas dificultades, varios objetivos clave fueron asegurados en las primeras horas, proporcionando puntos de control que los alemanes no pudieron recuperar con rapidez. Durante las primeras fases del asalto, la información alemana fue limitada y fragmentaria. Las guarniciones reportaron actividad aerotransportada, pero la interpretación inicial fue que se trataba de operaciones de comandos locales. Las líneas telefónicas interrumpidas por bombardeos previos y sabotajes impidieron la transmisión ágil de informes. La falta de una imagen clara retrasó la toma de decisiones a niveles superiores del mando alemán, lo que contribuyó a una reacción tardía cuando comenzaron a llegar reportes desde diferentes sectores. A las 05:50, cuando apenas comenzaba a amanecer, la artillería naval aliada inició un bombardeo de saturación. Barcos de gran tonelaje, incluidos acorazados estadounidenses y cruceros británicos, dispararon contra baterías costeras, casamatas y posiciones defensivas visibles. Este bombardeo tuvo resultados variables. En algunos sectores, la precisión y el volumen de fuego neutralizaron las posiciones más expuestas. En otros, las fortificaciones construidas en hormigón reforzado resistieron impactos directos y permanecieron operativas. La batería de Longnes-sur-Mer, protegida por casamatas sólidas, mantuvo el fuego durante horas antes de ser finalmente silenciada. Minutos antes del desembarco, bombarderos pesados aliados atacaron la franja costera interior con el fin de debilitar posiciones defensivas cercanas a la playa. Sin embargo, gran parte de esas bombas cayó demasiado lejos del litoral debido al temor de impactar a las primeras oleadas propias. Como resultado, muchos búnkeres, obstáculos y alambradas permanecieron prácticamente intactos cuando comenzó la fase anfibia. A las 06:30, las primeras lanchas de desembarco alcanzaron las playas. La variabilidad en el desempeño defensivo alemán se hizo evidente de inmediato. El funcionamiento del muro atlántico no fue uniforme. Dependió de factores como la calidad de las tropas, la densidad de fortificaciones y la capacidad de cada unidad para mantener el control bajo fuego naval y aéreo. En Utah Beach, la desviación causada por la corriente llevó a las unidades estadounidenses a desembarcar aproximadamente 2 kilómetros al sur de su punto previsto. Esa zona presentaba defensas menos densas, con búnkeres aislados y posiciones de ametralladora menos coordinadas. La guarnición pertenecía en su mayoría a la 709 División, compuesta en parte por tropas de edades avanzadas y batallones orientales. Los tanques anfibios que acompañaban a la primera oleada lograron llegar en número suficiente para proporcionar apoyo inmediato. Las defensas alemanas resistieron en puntos aislados,
pero no lograron generar un fuego continuo ni organizado sobre el conjunto de la playa. Para el mediodía, los estadounidenses habían asegurado las salidas principales y establecido enlaces con elementos aerotransportados. El avance tierra adentro progresó de manera estable, y las bajas estadounidenses fueron moderadas en relación con los objetivos alcanzados. El sector de Omaha mostró un escenario completamente distinto. Allí coincidían una serie de factores que favorecieron a los defensores alemanes. La playa estaba delimitada por acantilados que ofrecían puntos de observación y campos de tiro ventajosos. Las fortificaciones habían sido reforzadas y la guarnición incluía elementos de la 352ª División de Infantería, una unidad con mayor entrenamiento y cohesión que las tropas estáticas desplegadas en otras áreas. Los tanques DD lanzados a más distancia no lograron aproximarse debido al oleaje. La mayoría se hundió antes de llegar a la costa. La falta de blindados dejó a la infantería expuesta. Las casamatas que cubrían Omaha fueron utilizadas de manera eficaz. Las ametralladoras MG-42 operaron con cadencia sostenida desde posiciones protegidas y los cañones antitanque de 75 metros dirigieron fuego preciso sobre cualquier intento de movimiento. En los primeros momentos, las lanchas de desembarco fueron alcanzadas incluso antes de abrir sus rampas, y las unidades que lograron llegar a la arena quedaron concentradas en zonas estrechas sin posibilidad inmediata de maniobra. El intervalo entre la línea de mareas y el malecón obligó a las tropas a atravesar un espacio bajo observación directa desde múltiples ángulos. La progresión solo fue posible mediante movimientos en los flancos, donde grupos dispersos aprovecharon depresiones del terreno y rutas menos vigiladas para ascender por los accesos laterales. La intervención de destructores aliados, que se acercaron a la playa para disparar directamente contra las posiciones alemanas, permitió reducir la capacidad defensiva en sectores clave. El avance fue lento y costoso, pero hacia la tarde existían suficientes penetraciones en la línea alemana como para permitir el desarrollo de una cabeza de puente. En Gold Beach, las fuerzas británicas se enfrentaron a defensas considerables, pero lograron avances sostenidos gracias al empleo sistemático de vehículos especializados. La batería de Longues-sur-Mer mantuvo el fuego durante buena parte de la mañana, pero fue finalmente neutralizada por artillería naval y fuego terrestre. Los tanques Crab despejaron rutas a través de los campos minados, mientras que los Havre volaron muros y obstáculos. La resistencia alemana fue variada. Algunas posiciones lucharon hasta agotar municiones, otras fueron abandonadas ante el avance británico. Para las primeras horas de la tarde, el avance había progresado varios kilómetros hacia el interior. La 3ª División canadiense desembarcó en Juno bajo condiciones complicadas. La marea alta cubría obstáculos submarinos, lo que produjo daños en numerosas embarcaciones. Las defensas alemanas resistieron firmemente en puntos de acceso como Courcelles-sur-Mer. Sin embargo, el ritmo ofensivo canadiense permitió superar las posiciones defensivas mediante la combinación de fuego de apoyo, vehículos especializados y ataques coordinados contra los búnkeres. La penetración tierra adentro fue una de las más profundas del día, aunque las bajas fueron significativas. Sword Beach, en el extremo oriental, fue escenario de un avance inicial rápido por parte de la 3ª División británica. La coordinación con las fuerzas aerotransportadas y el uso de blindados especializados facilitó la superación de las defensas inmediatas. No obstante, elementos de la 21ª División Panzer lanzaron un contraataque hacia el mediodía, avanzando en dirección a la costa. Aunque el ataque logró aproximarse a sectores cercanos al mar, el fuego antitanque británico y el apoyo naval neutralizaron la amenaza y provocaron la retirada alemana. Este contraataque, aunque limitado, retrasó el avance británico hacia Caen. Durante esta jornada, varias baterías costeras mostraron un rendimiento diverso. Algunas fueron neutralizadas tempranamente mediante acciones aerotransportadas o bombardeos precisos. Otras resistieron durante horas, como la batería de Crisbeck, que mantuvo su capacidad de combate más allá del primer día.
La batería situada en Pointe du Hoc, objetivo de una operación específica dirigida por soldados estadounidenses que escalaron acantilados bajo fuego, se encontraba parcialmente desmantelada al momento del asalto, lo que redujo su impacto en la fase inicial de la invasión. Sin embargo, la limitación principal de la defensa alemana no se encontraba en la fortaleza individual de sus búnkeres, sino en la imposibilidad de coordinar una respuesta oportuna. Las reservas blindadas que podían haber influido en la situación estaban distribuidas en diferentes sectores y su movimiento dependía de autorizaciones que no llegaron con la rapidez necesaria. La estructura de mando, dividida entre Rommel, Rundstedt y el OKW Blue, complicó la toma de decisiones. A esto se sumaba la actividad aérea aliada que dominaba el espacio aéreo e impedía concentrar fuerzas o mover columnas blindadas con continuidad. A lo largo de la tarde, conforme las cabezas de puente se expandieron y las defensas inmediatas fueron superadas, quedó claro que el muro atlántico no había logrado cumplir su función como barrera, capaz de contener una invasión durante las horas críticas. En algunos sectores, las fortificaciones ofrecieron resistencia prolongada. En otros, fueron flanqueadas o aisladas. La movilidad aliada, apoyada por un despliegue naval y aéreo considerable, permitió consolidar posiciones a lo largo de toda la zona de desembarco. Para la medianoche del 6 de junio, más de 150.000 soldados aliados se encontraban en territorio francés. Las 5 playas mantenían cabezas de puente estables, aunque no aún unidas entre sí. La capacidad alemana para montar un contraataque coordinado se había reducido significativamente. Las unidades que comenzaron a moverse hacia Normandía lo hicieron bajo constante amenaza aérea, con pérdidas continuas y retrasos acumulados. El muro atlántico había demostrado la fortaleza de algunas de sus posiciones, pero también expuso sus deficiencias estructurales: distribución desigual de fortificaciones, falta de reservas inmediatas, escasez de movilidad bajo dominio aéreo enemigo, calidad variable de las guarniciones y una estructura de mando fragmentada. Lo que continuaría en los días siguientes no sería ya una lucha por la costa, sino un enfrentamiento más amplio en el interior normando, donde la densidad de tropas, el control de los accesos y la capacidad alemana para reorganizar sus líneas serían determinantes para el resultado de la campaña. La noche del 6 de junio de 1944 dejó a los aliados dueños de 5 cabezas de puente en Normandía. El muro atlántico había sido perforado en varios puntos, y aunque las posiciones alemanas aún ofrecían resistencia, la posibilidad de expulsar la invasión durante las primeras horas, la condición esencial de la doctrina alemana, se había perdido. A partir del amanecer del 7 de junio, la guerra en el oeste dejó de ser un enfrentamiento entre fortificaciones costeras y fuerzas anfibias, para transformarse en una batalla terrestre prolongada en la que la calidad de las reservas, el poder aéreo y la logística serían decisivos. Los primeros días fueron críticos. Las cabezas de puente debían expandirse y, sobre todo, conectarse. Las fuerzas británicas que habían desembarcado en Gold y Juno se unieron el 7 de junio, creando un frente continuo. En el sector estadounidense, la 101ª División Aerotransportada combatía por el control de Carentan, un cruce vital entre Utah y Omaha. Tras combates intensos en torno a los setos del Bocage, Carentan cayó el 12 de junio, uniendo finalmente los sectores estadounidenses y eliminando la posibilidad de que los alemanes fracturaran el frente occidental. Con las cabezas de puente ya conectadas, la atención se concentró en Caen, la ciudad cuya captura se había previsto para el día D, pero que se transformó en un eje defensivo alemán. Caen era el punto en el que convergían carreteras y ferrocarriles esenciales. Cederla significaba permitir que los aliados maniobraran en terreno abierto más allá del Bocage. Los alemanes lo sabían y concentraron allí sus mejores unidades. La 15ª División Panzer SS Hitlerjugend, compuesta en gran parte por jóvenes soldados con oficiales veteranos, llegó al frente en los días posteriores al desembarco y estableció una línea defensiva sólida. La 21ª División Panzer reforzó el sector desde el inicio. El 13 de junio,
los británicos intentaron rodear Caen mediante la operación Perch. El avance fue detenido en Villers-Bocage tras una emboscada de tanques alemanes liderada por el comandante Michael Wittmann, cuyo Tiger I destruyó múltiples vehículos británicos en cuestión de minutos. Aunque la acción no alteró la situación estratégica, retrasó el avance británico y permitió a los alemanes consolidar nuevas defensas. Mientras Caen absorbía la mayor parte de la atención del mando alemán, los estadounidenses avanzaban hacia la península de Cotentin, con el objetivo de tomar Cherburgo. El puerto era indispensable. Los puertos artificiales Mulberry, aunque funcionales, no podían sostener indefinidamente el volumen de suministros requerido por un ejército en expansión. A medida que las unidades estadounidenses se movían hacia el norte, encontraron resistencia fragmentada pero tenaz. El bocage favorecía la defensa. Los setos altos, con taludes de tierra endurecida, convertían cada campo en una posición fortificada natural. Sin embargo, la situación alemana se deterioraba rápidamente debido a la falta de reservas móviles, municiones y refuerzos. El 18 de junio, las fuerzas estadounidenses alcanzaron la costa occidental de la península, aislando Cherburgo. La guarnición alemana, unos 40.000 hombres al mando del general Karl Wilhelm von Schlieffen, intentó cumplir la orden de Hitler de convertir la ciudad en una fortaleza. Sin embargo, el cerco aliado, acompañado de bombardeos aéreos y artilleros sistemáticos, redujo la capacidad defensiva alemana. Tras varios días de combates urbanos, la ciudad cayó el 26 de junio. Las instalaciones portuarias habían sido destruidas por los alemanes antes de rendirse, lo que retrasó su utilización por parte de los aliados, pero la captura del enclave representó un revés material y psicológico decisivo para las fuerzas del Reich en el oeste. Mientras tanto, los británicos reanudaron sus ofensivas contra Caen. La operación Epsom, lanzada el 25 de junio, buscó rodearla desde el oeste con un avance masivo que involucró a más de 60.000 soldados. Avanzaron varios kilómetros, pero los contraataques de divisiones Panzer recién llegadas frenaron el impulso. Las divisiones Das Reich y Hohenstaufen del segundo SS Panzerkorps, trasladadas desde el este, golpearon los flancos británicos. Epsom terminó estabilizando un saliente, pero no logró su objetivo principal. Caen continuaba en manos alemanas, protegida por unidades blindadas desgastadas pero aún efectivas. El costo para Alemania fue enorme. Las divisiones Panzer, diseñadas para movilidad, estaban siendo obligadas a luchar defensivamente en áreas urbanas y terreno cerrado. La Luftwaffe apenas podía intervenir. Los aliados controlaban completamente el cielo. Cada movimiento alemán durante el día exponía unidades enteras a cazabombarderos. La insistencia de Hitler en mantener posiciones fijas impedía retiradas tácticas hacia líneas mejor defendidas. Los comandantes alemanes, Rommel y Rundstedt incluidos, insistían en la necesidad de ceder terreno, pero sus recomendaciones fueron rechazadas. El 1 de julio, Rundstedt fue destituido. Su reemplazo, Günther von Kluge, llegó con órdenes de estabilizar el frente y preparar un contraataque, pero pronto concluyó que las condiciones no lo permitían. El 17 de julio, Rommel fue herido gravemente cuando su automóvil fue atacado por un avión aliado, dejándolo fuera de combate. 3 días después, ocurrió el atentado del 20 de julio contra Hitler. Aunque Rommel no participó directamente, fue implicado. En octubre sería forzado a suicidarse. El episodio desató una purga masiva que desestabilizó aún más al mando alemán justo cuando necesitaba coordinación y flexibilidad. El 8 de julio, tras semanas de ofensivas y bombardeos, los británicos capturaron la parte norte de Caen. La ciudad estaba devastada. Las áreas restantes continuaron en manos alemanas hasta mediados de mes. Cuando finalmente cayó en su totalidad, su valor estratégico había disminuido, pues los estadounidenses ya estaban avanzando hacia el interior de Francia por rutas alternativas. A finales de julio, los aliados habían concentrado en Normandía más de 1 millón de soldados, miles de tanques y un flujo de suministros que superaba cualquier capacidad alemana de interdicción.
Las divisiones alemanas, en contraste, estaban exhaustas. Las pérdidas de tanques y personal habían sido irreemplazables. Las unidades Panzer operaban con una fracción de su dotación original. El combustible era escaso y las líneas de abastecimiento estaban colapsadas. El 25 de julio, el primer ejército estadounidense lanzó la Operación Cobra, destinada a romper el frente alemán en el sector occidental. El ataque comenzó con un bombardeo aéreo masivo. Más de 2.000 bombarderos aliados saturaron las defensas alemanas. La explosión simultánea de miles de bombas desorganizó completamente la línea alemana. Las comunicaciones quedaron destruidas, los comandantes aislados y las unidades dislocadas. Aunque algunos elementos alemanes opusieron resistencia, el colapso del frente en ese sector fue inevitable. La infantería y las divisiones blindadas estadounidenses penetraron profundamente en las líneas alemanas. El general Omar Bradley ordenó una explotación inmediata y las divisiones avanzaron hacia Avranches, punto clave para abrir el paso hacia Bretaña y el sur de Francia. El 30 de julio, Avranches cayó. Bradley y el recién activado Tercer Ejército del general George Patton lanzaron una serie de avances simultáneos por carreteras, pueblos y rutas secundarias, desbordando la capacidad alemana para formar una nueva línea de defensa. Hitler, negándose a aceptar la gravedad de la situación, ordenó un contraataque inmediato. La Operación Lüttich comenzó el 7 de agosto con el objetivo de recapturar Avranches y cortar el avance estadounidense. El ataque involucró lo que quedaba de varias divisiones Panzer, pero el plan fue detectado por la inteligencia aliada. Los cazabombarderos aliados, operando con dominio absoluto, atacaron las columnas blindadas alemanas. Las unidades que avanzaban lo hacían sin cobertura aérea, con combustible limitado y bajo mando fragmentado. En menos de 2 días, Lüttich fracasó. Las pérdidas alemanas fueron tan altas que la posibilidad de organizar otra ofensiva en Normandía quedó descartada. La derrota dejó a los alemanes expuestos en un saliente que los aliados buscaban cerrar desde el norte y el sur. La Operación Totalice, lanzada por los canadienses el 8 de agosto, avanzó hacia Falaise. La intención era cerrar una pinza con las fuerzas estadounidenses avanzando desde el oeste. La resistencia alemana fue feroz. Unidades muy desgastadas como la 10ª Segunda SS Hitlerjugend o la Segundo Panzer lucharon con determinación, tratando de mantener abierto un corredor hacia el este para permitir la retirada del grueso de las fuerzas atrapadas en Normandía. El cierre de la bolsa avanzó lentamente. Los alemanes conservaban cierta cohesión y, sobre todo, estaban obligados a luchar por su supervivencia. No había reservas disponibles. Cada unidad que quedaba debía retrasar al enemigo lo suficiente como para que otros escaparan. Aún así, el cerco se fue estrechando. El 19 de agosto, las fuerzas canadienses, polacas y estadounidenses cerraron finalmente la bolsa alrededor de Falaise, Trun y Chambois. La concentración de fuerzas atrapadas fue enorme. Los bombardeos y ametrallamientos aliados durante la reducción del cerco dejaron la zona cubierta de restos de vehículos, artillería y cadáveres. La destrucción del grupo de ejércitos B en Normandía fue casi total. Aproximadamente 10.000 soldados alemanes murieron en el cerco y unos 50.000 fueron capturados. Decenas de miles lograron escapar antes del cierre definitivo, pero sin equipo pesado, sin cohesión y sin capacidad de formar nuevas líneas defensivas. El 25 de agosto, París fue liberado. En las semanas siguientes, el avance aliado alcanzó Bélgica, Luxemburgo y partes de la frontera alemana. La defensa organizada de Francia Occidental había dejado de existir. A mediados de septiembre no quedaba rastro operacional del muro atlántico. Las fortificaciones seguían en pie en la costa, pero su propósito había desaparecido. Cada sector defendido había sido superado por maniobra, fuego aéreo o desgaste. Las guarniciones habían sido capturadas, destruidas o abandonadas. Lo que alguna vez se concibió como una barrera continua se mostraba ahora como una colección dispersa de estructuras impotentes frente a la guerra moderna.
Entre junio y agosto de 1944, la destrucción del sistema defensivo alemán en el oeste fue total. La combinación de errores doctrinales, interferencia política, recursos insuficientes y retrasos en la toma de decisiones impidió cualquier defensa coherente tras el día D. Una vez superadas las fortificaciones costeras, la Wehrmacht no pudo sostener operaciones defensivas prolongadas frente a un adversario que dominaba el aire, el mar y la logística. El muro atlántico no solo falló como estructura física, falló como concepto estratégico. Su destrucción en Normandía reveló las limitaciones de confiar en fortificaciones estáticas en la era de la guerra combinada. Su caída marcó el principio del fin de la ocupación alemana en Europa Occidental y dejó claro que, incluso las defensas más monumentales, carecen de valor cuando están separadas de una estrategia coherente, un mando unificado y una capacidad de maniobra que responda a las realidades de la guerra moderna.